Empezamos con la resolución del ejercicio, semana 7 en geografía. Vamos con la primera pregunta. En la semana 7, no olvidemos que el tema a desarrollar es clima, nociones básicas que hay que conocer para poder responder temas referidos al clima. Las diferentes o la diversidad climática que tiene nuestro país, los factores que influyen en esa diversidad climática, la clasificación del clima según INRENA, principales desastres que se generan de acuerdo al impacto climático y tienen impactos en la actividad humana, o sea, la parte socioeconómica. Y también lo que se conoce como el fenómeno, estos dos fenómenos que acontecen cada cierta temporada, fenómeno del niño y la niña. Muy bien. Entonces nos vamos con la primera pregunta del ejercicio 1, semana 7, 2024. Las distintas manifestaciones atmosféricas en la troposfera determinan lo que se conoce como el tiempo meteorológico, ¿no? Y también el clima, condiciones que son alteradas por la influencia de distintos factores. Respecto a estas condiciones, identifique los enunciados correctos. Primero enunciado, la latitud determina la estabilidad de la temperatura y la humedad atmosférica. La temperatura y la humedad varían con el factor altitud, ¿no? Conforme se va incrementando la altitud de un territorio, va disminuyendo tanto la temperatura como la humedad, pero no la latitud. ¿Ya? Entonces, con la latitud no es que tengamos una estabilidad de temperatura y humedad atmosférica, sino que a través de la latitud varía también la condición, ¿no? También cerca del Ecuador, lejos del Ecuador, pues las condiciones tienden a ser distintas. Si yo me acerco al Ecuador terrestre, hay mayor temperatura, mayor humedad, a diferencia si me voy y me alejo del Ecuador, pues donde la temperatura y humedad tienden a disminuir. Entonces, acá estaríamos hablando de incorrecto. Pasamos a lo que es el segundo enunciado. Dice, el tiempo atmosférico es variable y medible en breves periodos. Eso es considerado como correcto. Sabemos que el tiempo atmosférico es el estado variable de la atmósfera. O sea, en la baja atmósfera, donde estamos nosotros, en la troposfera, ¿no? Entonces, tiempo atmosférico se puede observar, se puede sentir, se puede percibir y en cuestión de cuarto tiempo podemos ver esa variabilidad. Sale el sol, comienza a llover, se nubla, baja la temperatura, aumenta la temperatura. Toda esa variabilidad en corto tiempo se conoce como tiempo atmosférico. Muy bien, nos vamos al tercero. Dice, la dirección y velocidad de los vientos está condicionada por la presión del aire. Y eso es correcto, ¿no? Entonces, las masas de aire sabemos que se desplazan para generar eh, la circulación de vientos, zonas de alta presión, ¿no? Y el traslado horizontal a zonas de, sobre todo, donde se va a generar baja presión, ¿no? Entonces, estos son los vientos que el traslado se hace de manera horizontal, ¿no? Entonces, zonas de alta presión a zonas de baja presión. Entonces, esto tendría que ser el enunciado número 3, está condicionada por la presión del aire, es correcto. ¿Qué cosa es la presión? El peso. Entonces, ahí tenemos que esto es correcto. Y 4, la presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la superficie. Claro, es el peso justamente que se ejerce sobre un lugar determinado de la superficie, ¿no? Entonces estamos hablando de un elemento del clima. Entonces esto vendría a ser correcto. Clave de la pregunta número 1, ejercicio 1, 2, 3 y 4, clave E. Ya tenemos ahí la clave E. Estaremos esperando consultas académicas y no estaremos resolviendo los ejercicios correspondientes a esta semana 7. Acabamos de resolver el ejercicio 1, donde la clave de este primer ejercicio es la clave E.
Muy bien, a la espera de consultas y si no, pues estaremos resolviendo el ejercicio número, en este caso, el ejercicio número 2. Profesora, buenos días. Buenos días, dime, ¿cómo estás? Buenos Eh, días. Profesora, no sé si me podría ayudar con las preguntas del examen que se A dio ver, yo. el examen, ¿qué pasó con el examen? Ahorita le mando por el chat. No sé si te acuerdas de mí, soy Wilson. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Puede haberme ido mejor. Acabé puesto Sí. 30. Ay, bueno, pero es el primero, no olvides. Todavía no está todo decidido, pero puedo haberme ido mejor. Pero tranquilo, así es que todo se puede mejorar también. A ver, vamos, Sí, ¿cuáles ahorita se son está esas? cargando, creo. Todavía no se manda, creo. No le ¿Qué tal aparece. las preguntas? En principio no parecía tan complicado, pero según el momento me nubló la... Lo que pasa es que cuando tú ves una pregunta que puedes resolver, a veces tu mente comienza a jugarte que será la respuesta y por qué no la otra y comienzas a generar dudas. Sí, Entonces es ahí donde hay que dejar la pregunta un rato y comenzar a contestar otras preguntas. Entonces ahí ya con la mente un poco más en otro curso de repente donde sí has podido responder, eh, te vas a las preguntas que faltaron, ¿no? A veces eso nos juega una mala pasada, pues. sí, Eso es la profesora. falta un poquito de seguridad. ¡Wow! No lo veo. Vamos a ver esto. ¿Este de qué es? ¿Qué curso? Vamos a tratar de copiar la imagen. He tratado de conseguirme las preguntas, pero no he tenido suerte. Como ha venido mucho de verdadero o falso, seleccionar tal vez he acertado en dos y he fallado en uno, puede ser también eso. Ahora, todavía no les dan, no les están dando los ¿Seleccionáis resultados. todavía? No dan, ¿no? No, Creo que todavía eso lo no. dan. Oye, acá han marcado todas. No, o sea, he tachado, no es que he marcado todos, he tachado, o sea, he dicho que esto es verdad y lo he descartado la primera alternativa. Ya, vamos a partirlo A de ver, esta manera, ¿ya? A ver qué dice la pregunta. Vamos. Dice, las líneas imaginarias o geodésicas permiten la ubicación de todo punto de la Tierra y sirven de referencia para la localización de fenómenos geográficos. Considerando lo anterior, relacione cada línea imaginaria, ya uno, 2, 3, con la columna izquierda con la característica que le corresponde. Bueno, esta pregunta relativamente fácil, ¿no? ¿Se ve? Uno dice, ah, esto es fácil. Ahora, ¿qué dice? Meridiano de 180 es el meridiano de cambio de fecha. Esto es, meridiano base es el meridiano de en este caso de Greenwich. Y paralelo base, mira, le han cambiado el nombre, ¿ah? Paralelo base. O sea, hay otros paralelos menores, sí, ¿no? Pero el que es la base es el ecuador terrestre, ¿ya? Que es lo mismo. Y que se puede deducir también de repente cuando te han puesto círculo máximo de la Tierra, ¿no? Entonces, acá ya estamos como que
Relacionando. Meridiano de 180, referencia del cambio de fecha, línea de base para el cálculo de la hora. Claro, ese es meridiano acá. Es así. Es correcto el que hizo La marqué bien esta. entonces. Sí, es la clave A. Ya, esto es 1C, Me hizo dudar 2B, un 3. poco nomás como ya cambio de fecha o la hora. Pero esto me acordé que siempre es Mira, la no fecha. solamente es cambio de fecha, también hora. O sea, los dos. ¿Ya? Pero en la fecha, cuando te dicen, ¿cuál es la fecha de hoy? ¿No? Te dicen 5/12 del 2024. ¿Ya? Entonces, cuando te hablan de fecha, te hablan de esto. Te están diciendo que cambia a través del 180, va a cambiar drásticamente, sí, aumenta y disminuye. La hora también cambia por consecuencia también, ¿no? Entonces ahí dicen, ¿no? Referencia al cambio de fecha. O sea, no han querido confundirte, de repente si te ponían hora, mira con quién le generabas el trauma, ¿no? Entonces, creo que lo han puesto fecha nada más. Y para acá, línea base para el cálculo de la hora, ya pues es el meridiano base, ¿no? O el meridiano de Greenwich. Ahí hasta ahí, correcto, ¿no? Sí, Mira, correcto. había entre dos nomás, entre A y D, nada más. Los demás descartados, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. A ver, la otra, ¿qué dice? La ciencia geográfica, mediante un enfoque sistémico, estudia las interrelaciones del hombre y la naturaleza. Además, conoce al planeta Tierra como un sistema integrado que engloba todas las características y dinámicas naturales y sociales en constante interacción. En relación al estudio de la geografía, determina el valor de verdad. O sea, te están hablando de el objeto del estudio de la geografía, ¿no? O sea, ciencia geográfica, enfoque sistémico, estudia las interrelaciones, el geosistema también acá. Muy bien, parte también te mencionan lo que vendría a ser el espacio geográfico también, ¿no? A ver, ¿qué dicen los enunciados? ¿Verdadero o falso? El geosistema está constituido por entidades antrópicas, esto es verdadero, pues, ¿no? Las entidades que conforman, ¿no? Que se interrelacionan y generan fenómenos dentro del geosistema. Sí, esto es correcto. La uno, sí, yo lo valido, ¿ah? Correcto. Dos, la variedad, sobre todo, de características del espacio geográfico. Es un producto social. No te olvides que el espacio geográfico, ¿qué cosa es? Es la interrelación hombre con quién. Naturaleza. Ya, entonces, antes al espacio geográfico solo lo consideraban espacio natural, pero desde que aparece el hombre que ha hecho ha modificado la naturaleza. ¿Todo para qué? Para cubrir necesidades, ¿ya? Entonces, si tú estudias un espacio natural, por ende, ¿quién está presente siempre, siempre, siempre desde que apareció? El hombre. Por lo tanto, toda la variedad de las características que tiene el espacio geográfico, ¿no? ¿Es un producto social? Sí, claro que sí, porque la intervención siempre ha estado presente a través de quién? Del hombre. Eso es, en este caso, verdadero, ¿ya? Salvo que lo hayan puesto como falso, no, yo lo veo correcto. Sí. Interacción del hombre y naturaleza ocurre en toda la estructura de la Tierra. No, pues en toda la estructura de la Tierra, imagínate, el hombre está presente en la ionosfera, el hombre está presente en el núcleo de la geósfera. No, pues en toda la estructura de la Tierra no está presente, ¿no? Entonces acá sería falso. Parece que la C. Marqué la E. La La segunda E, me hizo dudar. Yo ¿cuál te marqué la hizo E. dudar? La de segunda. La segunda. O sea que todo lo que es considerado naturaleza siempre está en intervención del hombre. Y también está, creo que en el boletín lo han escrito de esa manera. Ojo. Tal vez no recordé un momento Sí. bien. Sí, pero siempre esta interrelación, ya, hay una variedad, dice, la variedad de las características del espacio geográfico es un producto social, sí. O sea, toda la variedad de características del espacio geográfico es producto social. ¿Por qué dicen producto social? Porque es la interacción que hay entre el hombre y la naturaleza. Y el hombre es el modificador de esta naturaleza. Y todo esto, toda esta interacción,
que se da es conocido como espacio geográfico, ¿ya? Y este es el objeto de estudio de la geografía, pues, ¿no? Hay que esperar el solucionario, falta que nos den la vuelta. A veces he tenido tantas distinciones cuando hacen algún tipo de preguntas, pero yo creo que ese sería el correcto, ¿ya? Sí, sí pasa a veces. A ver, sí, lamentablemente, ahí sí discrepamos a veces algunos docentes, pero eh, en su mayoría sí, sí se acierta, ¿no? A ver, ciencia geográfica. Creo que estos son los que ¿Mm? faltan, ¿no? Sí, eso es lo que falta. Ya, a ver, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué preguntas vinieron? Oh, vamos a ver, ¿qué es esto? Dice, la acción fluvial también produce sedimentación. Fluvial se refiere a la acción del río en su fase de menor carga y menor pendiente. Claro, estamos hablando en su recorrido de cauce, ¿no? O curso inferior, ¿no? Cuando es el curso bajo o inferior, es ahí donde tiene pues mayor carga, menor pendiente, ¿no? Y eso hace pues que esté generando acarrear sedimentos, formando relieves que se han aprovechado para las actividades productivas y asentamiento humano. Claro, porque por la acción del río que se forman depositación de sedimentos que acarrea el río y conforme pasa el tiempo, pues estos son aprovechados por el hombre, ¿no? Terrazas fluviales, una de ellas, una de las más directas. Con relación a lo mencionado, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones, ¿no? Entonces dice acá, en la región andina, la erosión fluvial ha generado valles en U. Los valles en U no son de origen fluvial, son de origen glaciar. Entonces ahí estaríamos dando como falso esto, ¿no? Ahí yo ya, mira, la erosión fluvial no, y alguien puede decir, profesora, pero hoy en un valle interandino pasa un río, por eso es fluvial. No, pero los valles interandinos son así, así. Mm, por eso hablan de U. Y al ser amplios, ¿quién ha generado esta amplitud, este desgaste? Que estos ríos tienen origen fluvial, tienen origen glaciar, tienen origen niveo. Las aguas de este río no es que han formado este valle, sino el hielo ha desgastado toda esta zona, ¿no? En las zonas altas. Entonces acá esto es falso, ¿ah? Esto es falso. A ver, otro dice, los conos deyectivos. ¿Qué son los conos deyectivos? Son los valles, sobre todo, lo asociamos a los valles de la costa, ¿no? Son valles que generan depósitos aluviales en los cuales lo hacen en forma de cono abanico. Dicen, ¿son resultado de la depositación fluvial? Sí, esto es verdadero. Ya, esto es verdadero. Y tenemos acá, por su origen fluvial, las pampas son relieves óptimos para la agricultura. Origen fluvial. Mm, ojo, origen fluvial. Las pampas son de origen aluvial y eólico. Aluvial y eólico. ¿Ya? O sea, se combinan estos dos y forman pampas. Entonces, si te hablan de origen fluvial, quiere decir, eh, no está, mira, acá esto no sé cómo lo han tomado ellos como verdadero o falso, ¿ya? ¿Cómo lo has tomado tú? A ver, ¿cómo lo has visto tú? La 3 es Yo la lo que... tomé como verdadero, porque no sé dónde leí o escuché que las pampas antes eran ríos. Ah, Las entonces creo pampas antes eran ríos. no sé dónde lo escuché eso. En mi mente vino eso, estaba en duda, era en realidad porque están en parte como Ujú. desértico, pues, entonces dije, ¿por qué hay potencial agrícola que ha habido ahí? Y no sé dónde escuché, creo que era eso. Pues tú me Cuando puedes decir yo lo que te es real. digo que un cono deyectivo, mira, acá te voy a generar una duda de repente. Cuando yo te digo que un cono deyectivo,
ya, tiene origen fluvial. Tú me dices rapidito qué es, esto es verdad, perdón, verdadero. es verdadero, ¿no? Sí, Porque sí, tú estás viendo que quién está formando este cono abanico, ¿quién es? los El río. ríos. O sea, directamente el río, tú lo ves al río recorriendo y formando estos conos y abanicos. ¿Entiendes? Es como que Sí. acá también esto por eso me genera duda. ¿Por qué? Dice, por su origen fluvial. O sea, ¿quién está originando la pampa? Para que tú veas una pampa, ¿qué cosa es una pampa? Una pampa es una zona desértica, ¿no? Es una zona desértica cubierta de arena, pero los suelos, ya, los suelos de esta pampa son ricos en sedimentos aluviales, limo, arcilla, grava, arena, etcétera. Claro, porque en algún momento ha habido recorrido de aguas, en este caso de río, y han generado la depositación, ¿no? Ahora, esto es desde el inicio, de repente han generado esto, pero hay pampas que han generado pues por los depósitos eólicos, depósitos aluviales y todo, bueno. Pero el término correcto para no generar de repente duda hubiera sido por su origen, en este caso por su origen a través de la depositación de sedimentos aluviales, eso hubiera sido de repente para allá verdadero. Pero, ojo, lo que has marcado también es correcto, ¿ya? Lo que has marcado es correcto, porque las pampas tienen origen fluvial, sí, tienen origen fluvial, porque los ríos han generado sedimentos aluviales, ¿ya? Han generado sedimentos aluviales. Entonces yo lo pongo como verdadero. Ah, entonces lo que refería eólico, ¿eso a qué se refiere entonces? ¿En qué Lo que sentido estaría pasa es correcto? que cuando te dicen cómo se forman, cómo se han formado las pampas, ¿ya? ¿Cómo se han formado las pampas? El origen es aluvial y eólico. Entonces, si te dicen aluvial, ¿esto de dónde viene? De un río. Sí. O sea, un recorrido de agua que ha sido, han traído sedimentos y lo ha depositado. Y eólico a través del Bien. viento. O sea, las Mm, pampas tienen origen que han sido depósitos de sedimentos aluviales y también eólico. ¿Ya? Ahí. Ahora, pero entiendo, acá te pues. dice de frente, te dice origen fluvial, claro, o sea, no es que es negativo totalmente, porque si te dicen que es origen fluvial, quiere decir que en algún momento este río ha depositado estos sedimentos aluviales y ha formado esa pampa, solo que no existen, Sí, ¿entiendes? Ahora, sí, si la OCA dice que esto es falso, entonces, está tomando como referencia, porque acá está, en este caso, mal, también estaría mal. ¿Por qué? Porque eh, si lo pone como falso, entonces estaría desvirtuando que no tiene origen aluvial, ¿no? Así de simple, sí. ¿ya? Entonces, por su origen fluvial, sí, ¿ya? Las pampas son relieves óptimos para la agricultura. Sí, pues son óptimos porque están ricos, son suelos muy productivos, ¿no? Eso sí es cierto. Lo único que falta en las pampas es agua. Pero mira, imagínate que no supieras que las pampas tienen origen fluvial y que tú solamente te sepas la información que las pampas son óptimos para la agricultura, pero sabes que para que se desarrolle agricultura en las pampas necesitas pues de obras hidráulicas, ¿no? O sea, trasladar el agua de un lugar a otro para producir estas pampas. Entonces, en nuestra cabecita a veces cabe que las pampas que son zonas desérticas, pero con suelos productivos, ¿no? Entonces, que tengan origen fluvial, ahí viene la confusión de algunos. Algunos pueden decir, no, pero no es necesariamente fluvial, pero sí, tiene un origen acá. Por eso dice aluvial. Yo salvaría este enunciado con ese término, ¿no? Fluvial. ¿Tiene un origen fluvial? Sí, hay un origen fluvial inicial, por eso dice por su origen. Y yo por eso lo valido. ¿Ah?
Ahora, si lo falsean, ahí yo grito, ¿ah? Yo digo, ¿qué cosa? Demuéstrame lo contrario, ¿no? ¿Ya? Falso, verdadero, verdadero. Reclamaré mi punto, profesor. Sí, ye. Hay No, que puede celebrar. ser que Todo acierto hay que celebrar siempre. si es falso, verdad, verdad, es acertado, porque marqué la B. Claro, pues. Ya, entonces hay que celebrar todo acierto al final. ¿Qué dice la 73? Dice, el vulcanismo es un proceso que permite la salida del magma. Sí, el vulcanismo es eso, la salida del magma de la astenosfera, ¿no? Hacia la parte de la superficie. A través de fisuras, grietas y conductos que facilitan la emisión del material fundido. Determine la alternativa con la o las afirmaciones correctas. Uno dice, las dorsales son formaciones volcánicas ubicadas en zonas de subducción. Las dorsales están en zonas de subducción. Mira, rapidito, si tú has estudiado, ¿esto es verdadero o esto es falso? Las dorsales se forman acá. Si yo te dibujo esto, ¿ya? Esto es, en este caso, placa oceánica y placa oceánica. Entonces, si las dos placas que están acá, ¿ya? Si las dos placas que están acá son placas oceánicas, ¿en dónde estamos? En los fondos oceánicos, ¿no? Y mira la flechita, ¿cómo está la flechita? Es una zona de subducción. Zona de Mm. subducción es como decir zona de convergencia de placas, ¿no? Subducción es cuando una placa es oceánica y la otra es continental. Entonces, por ejemplo, placa de Nazca oceánica, placa sudamericana continental. Ahí las dos convergen, pero el término correcto es se subducen. Entonces, en una zona de subducción se forman dorsales. No. Oye, esto yo lo predije, ¿ah? Cuando, bueno, en un momento, en una clase yo dije, esto ha venido en pregunta de examen siempre, ¿no? Las dorsales, origen de las dorsales, zona de divergencia de placas. Entonces, para que esto sea correcto, debería decir divergencia y no zona de convergencia o subducción de placas. Entonces, esto es incorrecto, ¿ya? La 2, las fuentes termales están vinculadas al magmatismo extrusivo volcánico. Ya, esto es fácil, pues. Esto es fácil, ¿no? Magmatismo extrusivo a través de erupciones volcánicas. Esto es extrusivo, cuando el magma sale al exterior, ¿no? Pero también se asocia lo que es las fuentes termales. ¿Por qué, profesora, las fuentes termales? Porque en el interior de la corteza, ¿qué tenemos en el interior de la corteza? Agua. A veces hay recorrido, a veces agua emposada, en este caso la napa freática, pues. ¿Y quién capta esta agua? El magma. Cuando lo capta el magma, porque el magma siempre está ascendiendo, ¿qué pasa con el agua? Cambia su estado químico, físico y temperatura. ¿Y cómo sale al exterior? Como las llamadas aguas termales. ¿Ya? Entonces está asociado a lo que es vulcanismo extrusivo, magmatismo extrusivo volcánico. Eso es correcto, ¿ya? Eso es correcto. La región volcánica del Perú es resultado de su ubicación, dice, la región volcánica del Perú es resultado de su ubicación en una zona de convergencia. ¿Cuál es la región volcánica del Perú? Bueno, acá han mezclado varias cositas, ¿ah? Y eso está bien porque ahí como que el alumno también puede diferenciar todo lo que ha aprendido, ¿no? Esto es Tacna, esto es Moquegua y esto es Arequipa, esto es Ayacucho, ¿no? Entonces, en esta zona se ubica una cadena importante, es la cadena occidental de la cordillera de los Andes. Pero esta cordillera occidental es, ¿qué cosa? Zona de volcanes, ¿no? Zona de volcanes. El Tutupaca, el Yucamán, el Barroso, ¿no? El Misti, el Coropuna, etcétera. Todos ellos ya están en esta zona, por eso que se denomina esta zona sur, ya parte de la centro sur de la cordillera occidental, se conoce como la cadena, ya la cadena de conos volcánicos, ¿ya? La cadena de conos volcánicos. Y la pregunta es,
¿Por qué tenemos volcanes en esta zona? Justamente está asociado a la interacción de las placas. ¿Qué placas? Placa de Nazca y placa sudamericana. Y si hablamos de placa de Nazca y placa sudamericana, no solamente es subducción, también es una zona de convergencia. ¿Ya? Entonces, ¿es correcto el resultado de su ubicación en una zona de convergencia? Sí, pues. Y eso es correcto. ¿Ya? Esto es por la interacción de estas dos placas. Entonces, ahí validamos. Espero hayas marcado bien tu pregunta Ahí, 73. ahí dudé en el 2. La 3 Clave. sí estuve, las 3 sí, enunciado 3 sí estuve seguro, el 2 me sudó un poco. ¿Los Ya. Geyser, profesor, entonces también son? Sí, extrusivos. Ah, ahí confundí. Extrusivos, los geysers también, porque también es la captación de agua. Bueno, hay otra explicación también acá, que lo que pasa es que las aguas en los geysers están contenidas y generan presión. Y tanta presión, hay un desgaste acá pequeño y salen así. O a veces más grande también, ¿no? A veces como un pozo grande y ahí salen de esta manera, ¿no? Como piletas. ¿Ya? Todo este tipo de magmatismo extrusivo está en la zona sur del Perú, pues hay geysers también en el Perú, en la zona de Tacna, Moquegua, la zona de Arequipa, volcanes, ¿no? Aguas termales. Donde haya cordillera, hay aguas termales siempre. ¿No? ¿Por qué? Porque no olvidemos, donde hay plegamientos, donde hay cordilleras, ¿quién está ascendiendo? ¿Quién está cerca de la superficie? El magma. El magma. Entonces, el magma al captar agua, pues está generando la formación de aguas termales. ¿Ya? Eso es, creo, el curso de, a ver, Sí, profesor. este es cívica. Cívica. ¿Qué tal cívica? A ver, También, ¿fácil o difícil? lo A consideré ver, bien fácil. geografía, a ver, vamos a ver esta ya, vamos a ver esta. A ver, ¿qué tal te fue? Ahorita sí, 2 de 4 geografía. Bueno, está bien, ¿ah? No tan mal no estás, ¿ah? Sí, se Yo he podría decir que visto sí. cosas peores, de verdad. Pero también hay tomar en cuenta que solo fallé por uno. Por ejemplo, en la 3 faltó considerar la 2 y hubiese marcado bien. Y en la 61 considerar la Ujú, 2 y hubiese marcado bien. ya. Entonces, mira, lo que te está faltando solamente es seguridad, ¿ah? Eso tienes que No soy trabajar de un todo poquito. perdido. Sí, profesora, Te está creo. faltando seguridad porque sabes, o sea, no es que no sepas nada tampoco, ¿no? Tienes que tener seguridad en lo que estás estudiando. Ahora, y cualquier duda que tú tengas, tienes que consultarla y despejar esa duda. Nunca el examen te puede decir, pues, uy, esta parte no la estudié, oh, y falta que me venga esta, y ahí complicas tu cerebro. No hagas eso, ¿ya? Lo que tienes que programar a tu cerebro es decir, bueno, sé lo que hasta donde sé he estudiado. Y si viene, viene, y si no, no, adelante, tengo que resolver ese examen, ¿ya? Tengo que hacerlo. Y tú mismo vas a encontrar tus técnicas, cómo hacerlo, ¿no? ¿Te conviene, no te conviene, cómo vas a hacer, cómo lo resuelves? Y eso es exclusivamente tuyo, ¿ya? Muchos chicos ingresan o tienen más calma en los exámenes y tienen resultados más óptimos, ¿no? El hecho que hayan escuchado una clase, una explicación y se acuerdan y ya comienzan a resolver, ¿no? Entonces no nos compliquemos de que, ay, no estudié, oh, esto, qué terrible, no, ¿no? Muy bien, vamos, dice, los derechos fundamentales de la persona están protegidos por la Constitución Política del Perú. Ah, mira, esta pregunta está referida a lo que es el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Y eso está en la separata, ¿ah? El artículo 1, esto es más datero, un poco más datero de la pregunta, ¿no? Dice, el artículo, si no me equivoco, habla de la defensa de la persona humana, habla del respeto a la dignidad, que es el fin supremo que vendría a ser que tiene la sociedad y el Estado. Eso dice el artículo 1, ¿no? Y dice, el derecho fundamental reconocido con el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Qué cosa es? Entonces, mira, lo único que tú tenías que haber hecho era leer el artículo 1, que es chiquitito.
de la Constitución Política, si no me equivoco, esta es la primera clase de cívica. Ya, esta es la primera clase de cívica. Entonces, el derecho fundamental reconocido como el fin supremo de la sociedad y el Estado es. ¿Cuál es? Ya, esta es la clave. El respeto a la Y la dignidad de la persona humana. Profesora, ¿y qué acabo de cosa es leer. eso de la dignidad? ¿Sabes lo que es la dignidad? Cada vez que te pongan esta palabra dignidad, son los derechos humanos. Ahora, vuelve a leer el artículo. O sea, ¿qué busca el artículo 1 de la Constitución? Derecho fundamental reconocido como el fin supremo de la sociedad y el Estado. O sea, el Estado y la sociedad que tienen que respetar siempre los derechos humanos. Y tenemos que hacer respetar los derechos humanos, ¿no? Por eso dice el respeto a la dignidad de la persona humana. Y esto, como te digo, esta pregunta es datera, porque si tú no has leído el artículo, no vas a responder. Pero se puede sacar, sí, ¿ah? A ver, el Por un derecho momento, el fin fundamental supremo reconocido. pensé que era la vida, profesor. Eso es lo A ver, primerito que busqué. a Pero ver, no, a ver. La igualdad económica entre los... No, pues la igualdad no, pues el libre tránsito, no, el acceso al sistema judicial, no, la obtención. El artículo 1, acuérdate de la Constitución, siempre son derechos humanos. Todo referido a los derechos, sobre todo fundamentales, a la vida, a la libre determinación, a la libertad, todo eso está involucrado y esto es una pregunta que había que responder de manera literal. ¿Ya? ¿Qué dice la 2? Dice, según la clasificación histórica de los derechos humanos, los de segunda generación es el proceso revolución industrial, revolución están pidiendo industrial. las leyes, derechos laborales, económicos, sociales, ¿sí o no? Son de carácter económico, social, los cuales buscan bienestar colectivo. Estos incluyen la libertad de tránsito, no, esta es primera generación, propiedad privada también. Ah, mira, acá está, libre asociación, no, pues esto es primera generación, este es defensa en un juicio, o sea, a lo que es tu defensa como tal, esto es primera, todo es primera, estos son políticos sociales y civiles, ¿ya? Entonces esto es en la primera generación. La E, así, este es fácil, ¿ah? Este es fácil. La 62, fácil, fácil, fácil. A ver, faltan dos, creo, ¿no? A ver, vamos Sí, a la eso sí no 2. dudé. Sí, estaba fácil. Esto era regalito, ¿ah? Un regalito les han dado. Bueno, al que estudia, ¿ah? Para el que estudia es fácil. Para que el no estudia está perdido, de verdad. No sabe lo que es eso. El que sabe eh, responde. El que no, pues no lo hace. Y para el que ha estudiado, esto es una pregunta re fácil, ¿no? Ya, vamos a ver acá. Ahora, ¿qué les vino acá? A ver, ay, me emociona cuando veo esto. A ver, ¿qué dice? De acuerdo a la convención, óndate. Mm. ¿Sabes? Esta pregunta vino en examen de admisión, pero de otra manera. Ojo, ya, vino de otra manera. Y el tema era Convención sobre los Derechos del Niño. Mira, están repitiendo, ¿ah? Hay que revisar preguntas anteriores para que te den una idea, ¿no? De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, uno de los principios fundamentales hace referencia a, ya, bueno, ahí son cuatro principios fundamentales, lo que es el desarrollo integral, a la vida que está dentro del desarrollo integral, a la seguridad, a la libre expresión, a lo que es el interés superior del niño, ¿no? Eh, específicamente a los principios, dice. A ver, la educación y salud y desarrollo adecuado. Hasta ahí, claro, puede ser a la participación de la cultura que le brinda la sociedad. No, o sea, bueno, es dentro del derecho a, de repente, a recreación, pero no es un principio de los de la convención.
la protección que brindan los padres en el entorno social. Los padres generan brindar protección, pero es un deber de ellos, ¿no? Es más que nada, es un deber, no es un principio de la convención. Su reconocimiento en organismos no, pues, o sea, que estén reconocidos en organismos electorales es fuera de lugar. La incursión de manera formal en proceso educativo también es un derecho que ellos tienen, ¿no? Que está dentro del principio de desarrollo, pero algo más completo de esto de manera formal a la educación, claro que es un proceso educativo, tienen derecho a lo que es el desarrollo adecuado, formación, pero esto es la A es una alternativa más completa, ¿ya? La A sería la A. Y la 64, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Sí, profesor, estoy atento. Sí, ok, ok. Me quedo claro, Ok. no dudé tampoco cuando no tuve nada que ¿Sí? comentar. Ya, ok. Dice, los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos a través de mecanismos. Ah, revocatoria. Ah, vino revocatoria, mira. Destituir de cargo a una autoridad elegida por no cumplir sus funciones. Hasta ahí está bien esto, ¿ya? Porque cuando procede una revocatoria, cuando tú has elegido a una autoridad por voto popular, o sea, en mecanismos de elección electoral. ¿Quiénes son revocados? Ahí está pues el alcalde, el regidor, el gobernador regional, los vicegobernadores, ¿no? Y el juez de paz. Ya, el juez de paz pueden ser revocados, así es, porque el juez de paz es la única autoridad del Poder Judicial que puede ser revocado, ¿no? Ahora, ¿por qué sacas a una autoridad si tú lo has elegido, ¿no? ¿Por qué procede una revocatoria? Porque no está cumpliendo sus funciones, pues. No te parece, ¿no? Está malgastando el dinero, etcétera. Entonces puede generar una revocatoria, así es, ¿ya? Hasta ahí esto vendría a ser correcto. Dice reducir el mandato de los congresistas. No, pues los congresistas no se le revoca. A los congresistas de frente, esto no se le revoca, ¿no? Suspender temporalmente a los jueces de paz. O bien suspendes o bien revocas, pero no se le puede suspender temporalmente a los jueces de paz y violar las normas éticas. O sea, eso no es revocar. Revocar es sacar del cargo, no temporalmente, no. Esto está fuera, el enunciado no concuerda con la revocatoria, ¿no? A un juez de paz, ojo, sí se le puede revocar, ¿ya? Pero se presenta las firmas, es un juez de paz corrupto, etcétera, y las causales de la revocatoria. Pero temporalmente no voy a esperar a que cambie. Eso no existe. Cambiar a las autoridades comunales automáticamente. No, comunales no hay autoridades comunales. En las comunas, en las comunidades campesinas no hay revocatoria, ¿ya? Solamente estas autoridades que son elegidas en voto general. Ellos dentro de las comunidades comunales, comunidades campesinas, todos estos organismos tienden a destituirlos o ellos más aplican lo que es el derecho consuetudinario. O sea, todo lo basan a través de normas basadas en las tradiciones que tienen ellos, ¿no? Entonces acá no procede revocatoria. Rechazar las formas constitucionales si generan malestar a la población. Rechazar las formas, o sea, la revocatoria permite rechazar formas constitucionales si generan malestar a la población. No, pues pueden haber reformas, incluso ahorita hay reformas, pero por eso no va a generar una revocatoria. Y mayormente es por esta. Esta es la A, está más clara que el agua, ¿no? Sí, profesor. Sí, pues ahí sería la respuesta de tus preguntas. Espero que te haya ido bien y Gracias. pues a seguir estudiando, no queda de otra. Retiro, profesor. Tengo otras dudas, me devolveré. Ok, no te preocupes, que te vaya muy bien, ya, que te vaya muy bien. Es, tenemos, si tenemos algunas consultas académicas, podemos realizarlas. Marisa Estefanía.
Hola, ¿cómo estás, Marisa, Estefanía? Si tienes alguna duda para poder ayudarte. De esta semana, Estefanía, sí, de la semana 7, ¿no? Ya, correcto. Vamos entonces con la semana 7. Ya, la primera pregunta, vamos con lo que es geografía. Ya estábamos resolviéndolo, ya estábamos generando resolverlo. El ejercicio número 1 de esta semana, sabemos que la semana pues es clima, elementos del clima, factores que modifican el clima en el Perú, etcétera. Y la primera pregunta, pues la clave, ¿está correcto? ¿Necesitas que te explique algo del ejercicio 1? Si no, para pasar al ejercicio 2, tú me dices sobre el primero. Ya. Mira, cuando te hablan de la latitud, dice, la latitud determina la estabilidad, ya determina la estabilidad en la temperatura y la humedad atmosférica. La latitud no es un factor, porque cuando te hablan de latitud, te están hablando de esto, ¿no? O sea, yo estoy acá, y mi referencia es el ecuador terrestre. Una cosa es decir A y otra cosa es decir B, ¿no? A está cerca del ecuador y B está alejado del ecuador. Entonces, si yo tengo a generar y decir que si yo estoy cerca de la línea ecuatorial, la incidencia de la luz es perpendicular. Voy a tener mayor temperatura, mayor insolación, mayor, en este caso, humedad. Esto sí estoy en la zona ecuatorial, pero si yo me alejo del ecuador, todos estos elementos tienden a disminuir, menor temperatura, por ahí la humedad también desciende. Entonces, hay hay una estabilidad con respecto a si yo tengo el factor latitud, o sea, te estaría diciendo, el enunciado 1 te estaría diciendo que tanto en A como en B vas a tener la misma temperatura y la misma humedad, ¿no? Cosa que no es así, porque si yo me alejo del ecuador, estos elementos del clima, tanto temperatura como humedad, tienden a modificarse. ¿Ya? Entonces no es que exista una estabilidad. Determina la estabilidad, no determina la estabilidad. ¿No? Tiende a haber una variabilidad. ¿Ya? Espero te ha quedado clarito o de repente necesitas un poquito más o otro enunciado. ¿La 2 o la siguiente, el enunciado 2? A ver, el ejercicio 2 o el enunciado 2, cualquiera de los dos. A ver, el ejercicio, ya, muy bien. Vamos al ejercicio 2. Ya, dice lo siguiente. El Perú es considerado como una de las síntesis climáticas mundiales, ¿no? Por contar con una gran diversidad climática, donde, como consecuencia de la convergencia de diferentes factores, ¿no? En relación a lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Muy bien, empezamos entonces. 1. La corriente peruana influye en la inversión térmica y la producción de nubes estrato en el sector centro-sur de la costa peruana, y eso es verdadero, ¿ya? Y si queremos eh, poder explicar esta partecita, nosotros sabemos, y esto ya espero que se haya desarrollado también en clase, es lo siguiente. Tenemos acá, ya, esto vendría a ser
la costa peruana, vamos a asociarlo a esto, tenemos la corriente peruana, ya, esta es la corriente, en este caso peruana, ¿no? Corriente de aguas, sobre todo frías. Entonces, ¿qué sucede? Y esto también se entiende de esta manera, ¿no? Nosotros estamos cerca de la línea ecuatorial, por lo tanto, por la posición latitudinal, o sea, que quiere decir que estamos cerca del ecuador terrestre, nos corresponde un clima tropical, ¿no? ¿Qué significa tropical? Cálido, ¿ya? Cálido, húmedo, ¿ya? Estamos hablando de húmedo y lluvioso. Y si nos damos cuenta, en la costa, sierra y selva, no hay eso, pues, solamente en la zona amazónica, ¿no? Donde sí tenemos esta condición de clima, ¿no? Este tipo de clima. Entonces, ¿qué pasa? Pues los factores que están modificando sobre toda la costa, esta es la costa centro y esta es la costa, en este caso la costa sur. Profesora, la costa norte no, ¿ya? La costa norte es otro espacio, ¿no? Profesora, ¿y de dónde a dónde corresponde la costa norte? Desde Illescas. Ya, vamos a poner acá Illescas, ¿no? Estamos hablando de la península de Illescas, Piura para arriba, Piura Tumbes, esto es costa norte, ¿ya? De la Libertad hasta lo que es Tacna, estamos hablando de centro, sur. Entonces, ¿qué sucede para poder entender esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues vamos a ver que la corriente peruana, que es de aguas frías, va a generar, como toda corriente, hay llegada de la luz solar, ¿no? De la luz solar en este sector, y ¿qué va a pasar? Pues va a haber evaporación. Ahora, si estuviéramos en una zona tropical, ¿ya? Si estuviéramos en una zona tropical, pues nuestras nubes vendrían a ser así, estas nubes, ¿no? Nimbocúmulos, y estas generan lluvias fuertes, torrenciales, pero no tenemos este tipo de nubosidad. Estas son más altas. Estoy hablando de la costa, ojo, ¿ya? Porque estas nubes tienden a formarse más en verano, son más altas y se trasladan a la sierra, y acá descargan las famosas lluvias de verano en la sierra, ¿ya? Pero en la costa norte no tenemos, perdón, en la costa centro-sur no hay este tipo de nubosidad. En la costa norte sí se forma, y esto es solamente en verano, ¿ya? Esto es en verano. Hay otras corrientes que influyen en la costa norte, sí. Pero ¿qué sucede por la corriente peruana? Que vamos a tener la formación de estas nubes más bajitas. Estas nubes no son tan altas, son más bajas. Son las nubes estrato, ¿ya? Y estas nubes estrato son grisáceas, alargadas, y fíjate por la forma que tienen, ¿no? ¿Qué va a pasar? Estas nubes no generan lluvias fuertes, abundantes, no, solamente lloviznas y garúas, ¿no? ¿Y quién ha formado esta nubosidad? Es la corriente peruana. Y esta formación de nubes estrato está trayendo consecuencias sobre toda la costa centro-sur, generando un fenómeno, ¿ya? ¿Cuál es este fenómeno? Se conoce, mira, vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo acá, llega la radiación, choca con la nube, ¿ya? Pero esta radiación fuerte que llega rebota sobre las nubes estrato. Y donde estamos en la superficie, pues desciende la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos 16 grados y sobre el techo de estas nubes tenemos 24 grados. Entonces, ¿qué está pasando? Se está invirtiendo la temperatura. ¿Qué cosa se invierte? La temperatura. En la parte baja, menor temperatura, y sobre el techo de estas nubes, mayor temperatura. Entonces, 24, dice, profesora, yo cruzo estas nubes, me voy a la parte más alta, la temperatura tiende a elevarse, ¿no? Entonces, este fenómeno se conoce, por eso el nombre, ¿no? Inversión, ¿ya? Térmica, ¿ya? Térmica de calor, temperatura, ¿no? Entonces, se está invirtiendo la temperatura. Es por eso, si uno está en Lima, por ejemplo, esto pertenece a la costa central, Lima, siempre amanece nublado. ¿Qué cosa esas nubes que tú ves cerquita, que todo es gris? Esas son las nubes estrato. Sobre estas nubes, las temperaturas están elevadas. Y donde estamos nosotros,
las temperaturas tienden a descender. ¿Qué está generándose? Lo que se conoce como la inversión térmica. ¿Dónde acontece eso? En la costa centro-sur. Y es producido, se inicia todo a través de la corriente peruana. ¿Ya? Entonces volvemos a la pregunta y dice, ¿no? La corriente peruana influye en la inversión térmica y la producción de nubes de estrato en el sector centro-sur. Esto es verdadero. ¿Ya? Eso es verdadero. ¿Listo? Muy bien. Ahora dice, el anticiclón del Pacífico Sur traslada masas de aire frío que influyen en la condición climática de la costa norte y la selva baja. No, eso es falso. ¿Ya? El anticiclón del Pacífico Sur. Vamos otra vez. No, profesora, ¿qué vamos a ver? Mira, si nosotros tenemos el anticiclón, ¿qué cosa es el anticiclón? Vamos a poner acá. ¿Ya? Esta es la costa peruana. ¿Ya? El anticiclón son vientos así. Esta es la corriente peruana, ¿ya? Y el anticiclón, ¿ya? Son vientos fríos, y como son fríos, todo lo frío en la atmósfera son pesados, ¿ya? Y como son pesados, hacen esto, descienden, son descendentes, ¿ya? Estos no generan tiempos malos porque solo descienden la temperatura drásticamente a nivel atmosférico, hacen esto, se van abajo, ¿no? Entonces, el anticiclón es esto. Entonces, si es del Pacífico Sur, entonces está recorriendo, este anticiclón está recorriendo el Océano Pacífico y muy cerca la costa peruana, ¿no? Entonces, este anticiclón se carga de ¿qué? Cuando recorre el mar del Pacífico, se carga de humedad. Y cuando se acerca más a la costa, genera esto. Lloviznas y garúas. ¿Ya? Lloviznas y garúas. Entonces, ahí dice, ¿no? Masas de aire frío, sí, son masas de aire frío. ¿Influyen en la condición climática de la costa norte? No, el anticiclón solamente afecta a la costa centro, centro-sur. La costa norte no, ya, solo centro-sur. Y la selva baja no, pues la selva baja está en el otro sector de la cordillera. Acá hay una cordillera que es una barrera, ¿no? La selva baja no es afectada por el anticiclón, no, solo afecta a la costa centro-sur. Y cuando genera más lloviznas y garúas, ¿no? Y esto genera, con la corriente peruana sobre todo, formación de lomas. Las lomas son producto de la corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto sería falso. 3. El ciclón ecuatorial genera el desplazamiento de aguas cálidas, precipitaciones en la costa sur. No, falso. Costa sur no. Ciclón ecuatorial, costa sur. Acabamos de decir que en la costa sur, ¿quién influye? El anticiclón del Pacífico y la corriente peruana. Y en la costa norte influye el ciclón ecuatorial. El ciclón. Profesora, ¿es igual un ciclón que un anticiclón? No. Los ciclones son vientos, ¿ya? Este es un ciclón. Son vientos cálidos. Y como son cálidos, calientitos, ¿ya? Son ligeros. O sea, son volátiles, ¿no? Estos sí generan, por ejemplo, huracanes, ¿no? En nuestro territorio no lo hacen, ¿ya? Pero estos vienen cargados de humedad cálida. Entonces son así, ascendentes. Ascienden, ¿no? Entonces estos son los que llegan, el ciclón ecuatorial llega a la costa norte. ¿Qué hace en la costa norte? Lluvias. ¿Qué hace en la selva? Porque este sí llega a la selva y genera más lluvias. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener esa diferencia. Entonces el enunciado 3 vendría a ser falso, porque no a la costa sur, pues, ¿no? A la costa norte y a la selva, en este caso amazónica. Y tenemos el ejercicio 5, enunciado 5 dice, la cordillera de los Andes constituye el factor más importante que limita el paso de los vientos alisios sureste. Esto sí es correcto. Sabemos que la cordillera de los Andes, como acabo de mencionar, es una barrera natural, ¿no? De estos vientos que proceden, ¿de dónde, no? Proceden de la zona, sobre todo, tenemos ahí, a ver, acá, esto, acá, no me genera,
Ya procede de donde la zona suroeste, chocan con la barrera natural que es la cordillera y generan precipitaciones en la zona oriental, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? Entonces eso sería verdadero. Clave de esta pregunta, tenemos la clave verdadero, falso, falso, verdadero, la clave E. ¿Correcto con esa, tu clave en este caso? ¿Todo bien? Sí, ¿Alguna Miss, pregunta? todo Ok, correcto. ok. Entonces nos vamos al ejercicio, uy, ya, ¿dónde está el ejercicio? El ejercicio, acá, muchas cosas ha hecho. Ay, me pasé a la 3. Bueno, para resolver esta pregunta, sí tienes que saber, pues, el cuadrito que se relaciona acerca de los climas, ¿no? De todas maneras, no olvidemos, eso sí, que esto fue pregunta de admisión de San Marcos, ¿no? Según Köppen, que hace la clasificación, dos factores importantes para generar la clasificación de los climas. Esa fue la pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue? Que tenías que marcar precipitaciones y temperatura. Ya, según Köppen, habla de dos factores importantes o dos elementos importantes para clasificar qué tipo de climas hay. Entonces, ahí están, de los cuales establece 8 tipos de clima, establezca la relación correcta de algunas de ellas, ¿no? Frígido, templado, semicálido, muy seco, cálido, húmedo. Para eso hay que saber las características de los climas, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, existe un periodo seco y lluvioso muy marcado en el sector suroriental. Mira, te está dando un tic acá, ¿no? Suroriental, o sea, está en el oriente, está en la Amazonía, estamos hablando de un clima periodo seco, ¿ya? Tenemos ahí uno lluvioso muy marcado, esto es la zona del oriente, vamos a poner al cálido húmedo acá, ¿ya? Registra, tenemos acá precipitaciones líquidas y sólidas. Ah, entonces quiere decir que hay granizo, hay nieve en zonas de puna y alta montaña. Entonces, ¿qué tipo de clima vendría a ser este? Ya es un clima frígido, donde las temperaturas son más bajas, ¿no? Presenta lluvias regulares en los meses de verano. Claro, los meses de verano son épocas de lluvia. Muy típico de los valles interandinos. Eso es zona de valles interandinos y esto es más fácil porque es un clima templado, ¿no? Presenta nubes estrato y garúas invernales en la... Ah, bueno, esto ya acabamos de verlo y este es un clima semicálido, muy seco o árido subtropical, también se le conoce este clima, ¿no? Y ahí tenemos la relación, vendría a ser pues 1B, 2, C, 3, D y 4A, ¿no? Y la clave de esta pregunta sería la clave, en este caso la clave C, ¿ya? Muy bien, ¿alguna consulta de esta pregunta o vamos al ejercicio 4, creo? ¿No? Creo que esto era Todo claro, relacionado. Miss. Sí, muy bien, qué bueno. Vamos al ejercicio 4, dice, en el Perú se da la ocurrencia de distintos fenómenos meteorológicos en el país que genera un gran impacto socioeconómico. Esto está motivado por la accidentada geografía de nuestro territorio y a la influencia de la diversidad de factores climáticos que generan, ¿no? De acuerdo a lo mencionado, determina el verdad de los enunciados. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Las heladas se manifiestan a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar y consiste en el descenso brusco de la temperatura intensificado en los meses de junio y agosto. Esto es verdadero. Vamos a explicar en qué consiste esto para poder terminar entender y saber que cuando nos hagan alguna pregunta hay que tener esto, ¿no? Hay tres elementos, hay elementos para que se produzca una helada. Por ejemplo, uno es el relieve, o sea, quiere decir en zonas altas, en zonas altoandinas, ¿ya? A partir de un clima frío, ¿ya? Un clima frío, frígido para arriba, todos ellos, ya hay producción, se genera este tipo de eventualidad climática, porque es una eventualidad climática, ¿no? Entonces, necesitas relieve, o sea, una montaña, hay presencia, por lo tanto, ¿a partir de qué altitud, profesora? 3.500 metros sobre el nivel del mar es donde se va a acontecer la presencia de heladas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender acá? Por ejemplo, también la recurrencia de los vientos, ¿ya? Vientos.
Entonces son elementos. Primero, viento, altitud y relieve. Son 3 elementos que conjugan para formar y generar una helada. ¿Ya? Generar una helada. Entonces, estos vientos van a chocar con la montaña. Chocan con la montaña y al chocar con la montaña no es que se quedan ahí y se disipan. No es así. Estas masas de aire ascienden. Todo lo que sube tiende a enfriarse y todo lo que se enfría tiene mayor peso, ¿no? Entonces, esto cuando ya genera un determinado peso al ascender esta masa de aire, cae de manera brusca a nivel de la superficie. Entonces, lo que se está generando acá es en este caso, es una helada. Profesora, ¿cómo yo descubro esto en una zona altandina? Vas a ver el cielo despejado, así, ¿no? Cielo estrellado, despejado, no hay nubosidad. Parece que la cantidad de masa de aire se está acumulando y va a generar una caída brusca, ¿no? Entonces, ¿cuándo es una helada blanca? ¿Cuándo es una helada negra? Dependiendo del viento, si carga mayor humedad o menor humedad. Si hay mayor humedad, es blanca. ¿Ya? Si hay menor humedad, es negra. ¿Cuál de estas dos es la más horrible, la más detestable por la población? Es la negra, porque esta quema toda la vegetación. En cambio, la blanca acontece, pues, no es tan fuerte, pero las pérdidas son menores porque todo aparece escarchado en el suelo, ¿no? Cubierto de hielo escarchado. Esto es una helada, ¿ya? ¿Acontece en las zonas altoandinas? Sí. A partir de un clima frío, sí. 3.500 para arriba vamos a tener los meses de junio, julio, claro, porque es los meses donde descienden estas temperaturas y justamente la recurrencia de estos acontecimientos. Vamos a la 2. Dice, las sequías generan el desprendimiento de material glaciar que afectan la agricultura, se originan por ausencia, sobre todo, de lluvias del fenómeno del Niño. ¡Wow! Esto es falso, ¿ya? Las sequías son producto, en otras palabras, las sequías es ausencia, ¿ya? Ausencia de humedad atmosférica. ¿Ya? Ausencia de la humedad de la atmósfera. En otras palabras, de agua, o sea, no hay agua, se seca más. Hay más sequedad en la atmósfera, o sea, no hay formación nubosa y por lo tanto no hay lluvias, ¿no? Y tanto así que el aire se vuelve más seco, ¿no? Y eso no es en este caso, es una eventualidad de la misma atmósfera, donde tiende a modificarse esto producto por la falta de evaporación, por la falta de humedad que llega a estos sectores, ¿no? Entonces, la sequía sí afecta a la agricultura, pero no es producto del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño genera, de repente, es una consecuencia secundaria que hace que las zonas altoandinas se produzcan sequías, las faltas de lluvia. Cuando viene el fenómeno, pues justamente se genera esta falta de lluvias en este sector, ¿no? Ausencia de lluvias. Pero no es que desprende material glaciar que afecta a la agricultura, no es así, ¿ya? Entonces más definido de esta manera. Y los huaicos se originan en las mesetas alto. No, pues, los huaicos no están en las mesetas altoandinas. Esto es falso. Yo leyendo esto ya digo, esto es falso de toda falsedad. ¿Por qué, profesora? Porque los huaicos, ya, los huaicos se forman, tenemos acá, ya, si tú tienes la cordillera, esta es la cordillera, la vertiente, acá está la parte del Pacífico, ¿no? Esto es ya la zona de la selva alta, ¿no? Y esta es la selva baja. ¿Y cómo la reconoces? Por los meandros. Y esta es la vertiente occidental, ¿ya? Donde estamos también nosotros en la costa, vertiente occidental, muy cerca de la cordillera, la zona andina, pisos altitudinales, y esta es la vertiente oriental. Y la vertiente oriental que vendría a ser la Amazonía. ¿Ya? Esta es la Amazonía, ¿no? Muy bien, entonces mire, ¿por qué se producen los huaicos? Simplemente por las lluvias. Las lluvias son las que originan esto. ¿Y dónde hay lluvias? ¿Dónde se generan las lluvias? ¿Ya?
¿Y dónde se generan los huaicos? La caída de detritos, de piedra, de lodo, así de las zonas altas, dependiente a las zonas bajas, ¿no? Y generan destrozos, consecuencias, pérdidas humanas, económicas, agricultura, a todo afecta al huaico, ¿no? Lloclia es el término también que lo conocen algunos. Pero bueno, ¿dónde se produce? No en las mesetas altoandinas. Las mesetas altoandinas están en zonas de 3800 y son zonas planas. ¿Cómo en una zona plana va a ir una caída de lodo, piedra? No, pues esto está descartado. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, en esta zona de la vertiente occidental, ¿dónde? ¿No? A partir de los 2000, 2300, 2500, y ya hay presencia de huaicos. Ya acá ya hay presencia de huaicos. Entonces, ¿qué hace la lluvia? Desgasta el suelo, vos. Y al desgastar, genera que las quebradas que están en esta zona se activen y genera la caída de estos huaicos. Esto en la vertiente occidental y también en la ceja de selva. ¿Ya? En la ceja de selva también hay caída de huaicos, sí. No te olvides que esta zona es la zona de la selva alta, es la zona más lluviosa del Perú. ¿Ya? Entonces, en estos dos sectores hay caída de huaicos. Por eso que yo de frente la no, pues mesetas altoandinas, no que ver. Sí lo generan las precipitaciones, ¿ah? Eso sí, las lluvias generan los huaicos en estos sectores, de todas maneras. El friaje afecta al sector de la selva, en este caso el sector de la selva del sector sur y la sierra con masas de aire frío provenientes del Atlántico sur y generan el descenso de temperaturas. Esto es correcto, ¿ya? Esto es verdadero, ¿ya? Esto es verdadero. Profesora, ¿cómo es eso? Bueno, miren, vamos a ver, por ejemplo, ya voy a poner uno nuevo porque para que borre, no quiero. Miren, ¿qué sucede? Esto es, ¿no? Si nosotros tenemos Sudamérica, uy, perdón, qué feo, qué feo. Ya tenemos Sudamérica. Acá hay dos anticiclones importantes, ¿no? Este es el anticiclón del Pacífico Sur, este es el Pacífico, ¿no? Este es el anticiclón y este es el anticiclón del Atlántico, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común estos dos? Tienen en común que son vientos fríos, pesados, ¿no? Y entonces modifican la parte atmosférica donde interviene y donde recorre, claro. A diferencia del anticiclón del Pacífico, este está recorriendo el océano. ¿Interviene en el clima de la costa peruana? Sí, pues lloviznas, garúas, desciende de temperatura, eso hace el anticiclón. Pero mira, el Atlántico acá, el anticiclón del Atlántico está ingresando al continente. Entonces, cuando ingresa al continente, enfría la atmósfera drásticamente. Esto es lo que se conoce como el friaje. ¿Ya? Y el friaje está asociado a nuestro sector peruano. Mira que el anticiclón ingresa por el río de la zona de La Plata, pero llega a la Amazonía, ¿no? Y acá en la Amazonía, sobre todo, vamos a ver que ingresa, para nosotros eso, directamente a la selva baja. ¿Ya? Entonces el friaje directamente está influenciando, claro, en su recorrido a las zonas altoandinas, ¿no? En las zonas altoandinas hace que caiga nieve, por ejemplo, porque se enfría la atmósfera. Pero donde afecta directamente el friaje es la selva baja, ¿no? Donde desciende la temperatura en esta zona, ¿no? Lluvias fuertes, neblinas, vientos. La temperatura promedio 32, 28, 32 de temperatura y con el friaje llega a 16, 14 grados, o sea, sienten frío realmente. ¿Y por dónde ingresa primeramente el friaje? Por Madre de Dios, ¿no? Y va subiendo, Ucayali, Loreto, se va a la selva alta también un poco, ¿ya? Pero ingresa por Madre de Dios. ¿La selva sur, profesora? Sí, pues. Y justamente dice acá, ¿no? Acá está, friaje afecta al sector sur de la selva y la sierra con masas de aire frío provenientes del Atlántico Sur y generan un descenso de temperatura y eso es verdadero. Ahora, si nosotros nos vamos a las claves, no hay clave, ¿ya? Estas son las claves. Por ahí, profesora, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser verdadero, ¿ya? A ver, creo que acá no me lee.
Ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, hay que tener en cuenta con eso, por favor, en el ejercicio 4, ya, las claves vendrían a ser verdadero, falso, falso, verdadero. No hay, creo que ninguna alternativa tiene eso, de repente has tenido problemas con eso, ya, pero el ejercicio tiene esta clave y ha sido cotejado también, ha sido llamado al responsable para que se dé la información que la clave es esa, ya. Entonces, si nosotros nos vamos a las claves, acá ya no hay clave porque vendría a ser verdadero, falso, falso, verdadero. Esa sería la respuesta de la semana 7 de geografía. ¿Tienes alguna consulta de repente? Me hizo una consulta. En el libro, cuando hablan sobre las heladas, dicen que en los meses de junio y agosto están sobre 3.500 metros bajo el nivel del mar. ¡Oh! Está mal eso, pues. Hay que corregir. Ya, está mal. No, pues bajo el nivel del mar, imagínate. No, pues uno ya cuando conoce eso dice, no, eso está mal, ¿sí o no? Tú mismo dilo. Ya, entonces gracias por la observación y vamos a corregir eso, ¿ya? Se tiene que corregir. Es sobre el nivel del mar. Muy bien, gracias por eso, porque voy a informar también. Esto hay que poner como corregir. Ya se les ha pasado, se les ha pasado. ¿Listo? Muy bien, eso es geografía. ¿Sobre Dime. cívica? A ver, vamos a cívica. Vamos a cívica. Vamos a la primera pregunta. Creo que acá no ha habido modificación de claves, de nada. Pero vamos, dice, el conflicto es una situación de pugna entre dos o más protagonistas en donde existe incompatibilidad motivada por la confrontación de intereses. Establezca la relación correcta entre los mecanismos democráticos para la solución de conflictos con su respectiva característica, ¿no? Entonces ahí te ponen mediación, negociación, arbitraje, ¿ya? Bueno, en el caso, ¿en cuál de estos tres no necesitas ninguna tercera persona? Es acá, en una negociación. En una negociación solo necesitas A y B. O sea, las dos partes que están en conflicto se sientan, acuerdan y solucionan el conflicto, ¿no? Donde las dos partes tienen que llegar a un acuerdo donde las dos partes estén, tengan a beneficiarse y lo hagan de manera pacífica, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir acá, decimos, pues, profesora, las enfermeras están en huelga del Ministerio de Salud. Un representante de las enfermeras, un representante del Ministerio de Salud, ¿pueden llegar a un acuerdo? Sí, eso es una negociación. ¿Alguien intervino? No. Vino el defensor del pueblo, ya, pues eso no es negociación. Tienen que solamente estar las dos partes. Eso es negociación. Mediación es cuando aparece un mediador, ¿no? Entonces el mediador, ¿cuándo se llega a una mediación? Cuando no puede solucionar una negociación, se opta por una mediación. Entonces A y B van a tratar de resolver su conflicto a través de un mediador. Ahora, el mediador no es una persona que conozca B, que conozca A, no, el mediador es una persona neutral, ¿ya? El mediador guía para la resolución del conflicto. Él no te da la solución, él no te dice ya solucionen de esta manera, no. El mediador simplemente dice, bueno, ¿qué dice A y qué dice B? Escúchense los dos, traten de solucionar. Él media, nada más, ¿ya? Esa es una mediación. ¿Quién es un mediador en nuestra sociedad, por ejemplo, cuando hay conflictos? En la Defensoría del Pueblo, pues, ¿ya? Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo, el representante o los representantes vendrían a ser mediadores, por ejemplo, actúan como mediadores a veces en conflictos. Y un arbitraje es distinto, porque un arbitraje es cuando ya A y B tienen un conflicto a través de un contrato.
sea, A y B han firmado, ¿qué los une a A y B? Un contrato que han firmado para formar una empresa, para generar una inversión, etcétera. Pueden haber muchos casos, ¿ya? Un contrato donde está A y B. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá que B ya no quiere saber nada de A y quiere romper el contrato y todo eso. Y para hacer eso hay que ir ¿a dónde? Hay que ir al poder judicial, ¿no? Entonces el conflicto no se resuelve, vamos al poder judicial. Pero A le dice, oye, ¿sabes qué? Hay una forma más rápida de solucionar nuestro problema. ¿Qué tal nos vamos a un arbitraje? ¿Ya? Donde vamos a tener a un árbitro que va a solucionar nuestro problema. Ahora, este árbitro no es cualquiera, ¿eh? Este árbitro ha sido designado y va a ser como si fuera un juez, ya va a resolver el problema contractual, por eso el nombre contractual que hay entre A y B. Y lo que diga el árbitro, lo que resuelve el árbitro es como lo resolviera el Poder Judicial, o sea, tiene la misma categoría. Entonces, qué estás evitando con un arbitraje? Estás evitando un proceso judicial de 2, 4, 5 años, pues. El árbitro te lo resuelve, es más cómodo, es más económico, ¿no? Y lo resuelve tratando de manera equitativa, ¿no? Y lo que resuelve el árbitro lo tienen que acatar tanto A como B. ¿Ya? Entonces, eso es un arbitraje y está asociado más al orden contractual. Entonces, con eso, con esas nociones previas, rapidito, pues, ¿no? Mediación, ¿qué sería mediación? Dice, a ver, vamos con A. Alternativa que brinda una solución definitiva tiene los mismos efectos que una sentencia judicial firme. Es lo mismo. Entonces, ¿qué sería? Un arbitraje. ¿Ya? Las partes solicitan a un tercero que cumpla una función facilitadora del diálogo. Facilitadora, no es que te dé la solución. ¿Eso qué es? Eso es mediación. Y por último, queda la negociación, que vendría a ser el mecanismo que busca entre las partes implicadas sin la intervención de terceros sujetos a problemas, ¿no? Entonces la clave vendría a ser la clave B, 1B, 2C y 3A. ¿Ya? Si tienes alguna consulta, para pasar a la pregunta 12, ¿no? ¿Todo bien? Si no, para pasar al ejercicio 2. ¿Es Sí, ahora te escucho. una conciliación y el arbitraje son lo mismo? No, el arbitraje tiene orden contractual. Ojo, es contrato. La conciliación es distinto. Mira, la conciliación es esto. Esto es conciliación. ¿Qué se puede conciliar? Casos no penales. O sea, acá tienes, mira, lees todo esto, esto es todo lo que se puede conciliar. Asuntos de familia, asuntos civiles, asuntos laborales, asuntos de contrato. Mira, profesor, acá hay contractual también, sí, pero que no puede sobrepasar menores a 8 UITs. Cuando sobrepasa los 8 UITs, ahí ya viene el arbitraje que puede resolverlo. ¿Ya? La diferencia con el arbitraje es que en el arbitraje lo que resuelve el árbitro es como si fuera lo estaría resolviendo un juez. En cambio, la conciliación es un acuerdo que hace el conciliador con las partes, pero a veces no se cumple una conciliación. Ahí recién pasa al Poder Judicial, que lo resuelve un juez, ¿no? Entonces, realmente la conciliación es para evitar, ahorras tiempo, dinero, incluso tú misma te puedes representar en una conciliación, no necesitas de un abogado. Entonces, casos menores de familia civil puedes conciliar. ¿Ya? Pero si no pasa, profesora, yo concilié, he firmado un acta de conciliación y no cumple, ya, pues, entonces, como no cumple, la conciliación no tiene acto judicial, o sea, no tiene sentencia judicial. Ahí recién lo demandas y va al proceso judicial, ¿ya? Entonces, ahí el arbitraje es cuando tienes problemas contractuales, de contrato entre las partes. Eso es. A ver. Ok,
Vamos a la 2, dice, la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos por la cual las partes en conflicto pueden llegar a una solución pacífica y está a cargo del conciliador elegido por las partes, ¿no? Quien debe proponer alternativas de solución. Sí, en algunos casos propone y a veces no, pero a veces esa es la tarea del conciliador, que las cosas se resuelvan. En relación a las ventajas que brinda, identifique los enunciados correctos. ¿Ya? Vamos entonces al primero, dice, ¿la resolución propuesta por el conciliador es inapelable? No, pues. Inapelable es que ya no puedes hacer nada, con eso te quedas. No es así. ¿Ya? Y no hay resolución de propuesta del conciliador, sino que el conciliador espera en que las dos partes estén de acuerdo. El conciliador no es un juez. El conciliador genera que las partes resuelvan su conflicto. Y lo que acuerden en una conciliación, si no hay acuerdo de por medio, pasa recién al Poder Judicial, ¿no? Entonces esto es incorrecto. ¿El resultado tiene alcance a nivel nacional? No, a nivel nacional sí, pero internacional no. ¿Ya? Entonces todo lo que tú concilias va a ser en el Perú, porque son las normas, pues por la soberanía que tenemos son las normas internas. Entonces eso no puedes llevar, pues, alcance internacional no tiene. 3. El proceso es confidencial y reservado para las partes. Sí, eso es correcto, es reservado. Nadie tiene por qué enterarse de tu proceso de conciliación, cuál fue el acuerdo que tuvieron, no lo van a publicar pues en los medios, ¿no? El mecanismo permite a las partes reducir costos y tiempo. Sí, esto es más económico, te evitan procesos judiciales largos y por eso pues tiende a generar esas características. ¿Ya? Clave E. ¿Tienes alguna consulta de esto? Todo claro. Ya, ok. Vamos al ejercicio entonces 3. Ya dice acá, respecto a los tipos de violencia en el país, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Los tocamientos indebidos a una menor de edad por parte de un familiar es considerado violencia sexual. Sí, pues esto sí es violencia sexual porque está transgrediendo la intimidad de la persona, del niño, adolescente, ¿no? Implica en este caso contacto físico. Basta que sea eso, son tocamientos indebidos. 2. Dice, el esposo que rehúsa dar dinero para las necesidades de sus menores hijos, esto constituye un acto de violencia. Sí, esto es un acto de violencia. Tú cuando restringes dinero para una persona que dices, no, esto es suficiente, o con 10 soles, profesora, me están diciendo que con 10 soles puedo cocinar un menú, profesora, con postre. Eso es un tipo de violencia económica, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando que los recursos que se entregan económicos sirven para satisfacer necesidades básicas, ¿no? Y restringir eso, estás restringiendo tus necesidades básicas para tener acceso a tus necesidades básicas y nadie puede hacerlo, ¿no? Tienes ahí, insultar a una pareja en la calle por celos es considerado violencia. Sí, pues estás agrediendo psicológicamente y no tienes que hacerlo en la calle, estás vulnerando, estás transgrediendo a la persona, ¿no? De repente más, profesora, lo voy a insultar en mi casa, tampoco, pues, ¿no? El insulto es un tipo de violencia psicológica, verdadero, ¿ya? El agredir con golpes a un estudiante por parte de sus compañeros por usar cabello largo es una muestra de violencia de género. Los golpes, el solo agredir ya es una violencia física. ¿Ya? No importa, como se dice, la causa de esto. Ahí viene una segunda cosa, ¿no? Puede ser por violencia de género, puede ser pues discriminación, etcétera, pero agredir con golpes ya es violencia física, ¿ya? No es violencia directamente de género. Violencia de género es cuando es directamente a la mujer o al hombre, ¿no? Entonces ahí, en este caso, esto vendría a ser falso. Y la clave del ejercicio 3, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser? Verdadero, 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 falso. Clave B. Espero hayas marcado eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Todo claro. Ya, vamos al ejercicio último, que es el 4.
Bueno, esto se refiere a lo que es la Comisión de la Verdad. Nosotros sabemos que, ya bueno, en Cívica se ha puesto esto del término de terrorismo, ¿no? La parte de la década de los 80 hasta el 2000, que bueno, 90, 2000, que inicia el gobierno de Fujimori, bueno, continúa el gobierno de Fujimori, pero vamos a ver que hemos tenido una etapa en la cual no queremos volver a repetir. Es por eso que en el gobierno de Alejandro Toledo se emite este informe, sobre todo se pide el informe a la comisión, se forma esta comisión de la verdad y reconciliación. Entonces, todos los puntos que tenemos en la PRE, por ejemplo, son a base del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Ya? El Perú vivió una época de violencia política debido a las acciones subversivas, movimientos terroristas. Respecto a la Comisión de la Verdad, determina enunciados que son correctos sobre los efectos de este periodo de violencia, ¿no? Uno, el mayor número de víctimas eran quechohablantes, sí, esto era porque todo empezó en las zonas rurales, ¿ya? Estamos hablando de más de 70.000 víctimas que se generó producto de esta transgresión que vivimos, y el 75% de estas personas eran quechohablantes, ¿no? La gente más vulnerable de este país, lamentablemente. Los más afectados fueron campesinos de la zona andina, y esto es correcto, ¿no? Campesinos justamente entre los 80 y el 2000, y la Comisión de la Verdad habla de las víctimas y los campesinos que se dedicaban más que nada a labores agrícolas, lamentablemente. Tres, los actos subversivos se iniciaron en la zona urbana, no, en las zonas rurales. El objetivo de estos grupos sediciosos era la captura, o sea, ¿qué querían, profesora? Tomar el poder del Estado y eso, eliminar el Estado, ¿no? Entonces ellos empezaron su lucha del campo a la ciudad, o sea, de las zonas rurales a las zonas urbanas. Esto está al revés, ¿ya? Esto es incorrecto. Y tenemos una de las escuelas, una de las secuelas fue la huida de la población de las áreas urbanas a las rurales. No, fue al revés, de las áreas rurales a las áreas urbanas, ¿no? Entonces es por eso que se habla también de la famosa migración interna, producto de la violencia que vivió el país. No solamente de las zonas rurales a urbanas, sino fuera del país, ¿no? La migración externa que se generó en nuestro país. Muy bien, entonces tendríamos 1 y 2, vendría a ser la clave de esta pregunta. 1 y 2, pregunta 4, y tenemos las claves de esta semana. Espero te haya ayudado. ¿Ya? Muchas gracias, Miss. Ok, muy bien, ok. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Podría explicar la proposición 1 de la 1, la proposición 3 de la 2 y la proposición 2 de la 4? Ah, vamos con calma. Sayumi, Sayumi Melody. ¿Me escuchas, Melody?
¿Te encuentras, Melody, Sayumi? ¿Estás en el aula? A ver, estamos a la espera. Buenos días, profesora. Buenos días, te estaba esperando y no me respondías para poder responder. ¿Qué pasó? A ver, dime. Ahí le escribí preguntas. ¿Ya? ¿Qué pasó con esas preguntas? Dime Esas puntualito. son de geografía, creo que no puse qué curso. Sí. Ajá, por eso que estaba esperándote. Sí. Ah, ya estaba viendo que era más o menos geografía. ¿Sabes que el ejercicio 4, la clave es esta? Creo que por ahí habían puesto la clave, ay, no sé cuál era la clave, la D creo, pero si te han puesto la D y dice verdadero, falso, falso, verdadero, eso es correcto. Ya, yo lo he escrito Entonces, así porque habían puesto una clave incorrecta. Ya, me dices que la pregunta 1, ¿no? en la ¿Cómo te fue proposición en el 1. examen? ¿Qué tal te Bien, fue en Miss. el... Sí, qué bueno. Qué bueno, ahí no sé dónde están las preguntas. 1, acá está. Ya, ¿cuál ha sido tu contrariedad acá? La 1. Sí, La la 1. latitud determina la estabilidad de la temperatura y la humedad atmosférica. Cuando te dice estabilidad, te está diciendo eso, ¿no? A través de la latitud, o sea, nosotros tenemos estabilidad de temperatura y humedad. ¿Eso es correcto? No, pues eso es incorrecto. Porque si hablamos que, por ejemplo, yo puse acá, ¿no? Un punto A y un punto B. En el punto A hay mayor temperatura, insolación, humedad, pero si me alejo del ecuador, no hay estabilidad. O sea, la latitud no te determina esa estabilidad. O sea, cuando yo me alejo más del ecuador, ¿qué pasa? En el punto B disminuye temperatura, disminuye la humedad. Entonces, no podemos relacionar en este caso que hay una estabilidad de acuerdo a la latitud. ¿Ya? Sería Eh, variable, ¿no? claro, pues, ¿no? Hay variabilidad. ¿Ya? Entonces, obvio que tanto la altitud como la latitud son factores que generan la variabilidad de estos elementos del clima. ¿Listo? Eso sería la 1. ¿Qué me dijiste? La 2 también, ¿no? En la 2, la proposición 3. Ya, ¿cuál ha sido tu... ¿Por qué, por qué O sea, te sí, generó? sí sé que no es sur, sino norte, pero eso de desplazamiento de aguas cálidas, y acá decía vientos o clima, algo así, cálido, aire cálido, algo así creo que decía, eso era mi duda, que cómo puedo asociar el aire o el viento cálido con el agua. Lo que pasa es que cuando hablamos de un ciclón,
Ya, creo que por acá, ya lo borré, voy a poner otro. Lo que hablamos con un ciclón es así, mira, ascendente. Es un viento, masas de aire ascendente. Ahora, la pregunta es por qué este aire, esta masa de aire asciende, porque son vientos cálidos. Ya, al ser vientos cálidos, son ligeros. Ya, y muchas veces de estos aires cálidos, ligeros, están ascendiendo rápidamente y algunos tienden a cargarse de humedad. ¿Y la humedad qué cosa es en la atmósfera? Agua. Ya, es agua. Ahora, cuando te hablan en el enunciado, sobre todo en el enunciado 2 dice, el ciclón ecuatorial genera desplazamientos de aguas cálidas, ¿no? No desplazamiento de aguas cálidas. El desplazamiento de aguas cálidas, o sea, el término correcto para utilizar eso es de masas de aguas cálidas, o sea, de corrientes de agua. Y corrientes de agua están asociadas al mar, ¿no? Pero el ciclón ecuatorial, estamos hablando de aire cálido, o sea, masas de aire cálidos y ligeros. Estos generan, ¿qué cosa? Lluvias. O sea, aumentan la calidez, aumentan la temperatura, sobre todo en la atmósfera, y están generando más lluvias en la zona de la costa norte y en la zona, sobre todo, de la Amazonía. ¿Ya? Entonces el término de repente ahí lo han falseado para que uno pueda de repente decir, no, esto es incorrecto, claro, pero el desplazamiento de aguas cálidas no, pues no. Precipitaciones sí, ¿ya? Esto de desplazamiento de aguas no. Esto es más asociado a corrientes, ¿no? De aguas cálidas. Decía O aguas sea, cálidas como que me hacía correr el fenómeno del niño un poco. claro, pues, o sea, la contracorriente ecuatorial, ¿no? Ujú. A eso se refiere más. Y no está asociado, porque uno puede decir, esta es la corriente ecuatorial y no ve el ciclón. Y puede decir que esto es falso, ¿no? El profesor que ha puesto esto habrá dicho, mira, se va a equivocar. Y voy a poner desplazamiento de aguas cálidas. No, todo lo que tenga que ver con ciclón son masas de aire cálidos. ¿Ya? Esto de desplazamiento de aguas cálidas es a corrientes marinas, más que nada. Y la última, me dijiste cuál era, la 4, ¿no? En la 4, la proposición 2. ¿Qué pasó ahí? Hoy, ¿dónde dejé la proposición? Creo que aquí está. Ya no sé ni dónde dejé la pregunta. Acá está. Ya, ¿qué pasó con la pregunta? A ver, ¿qué dice? ¿Dónde está? Acá está. Las sequías. ¿Cuál fue lo que no entendiste acá o que te generó duda de repente? O sea, sí puse falso, porque eso aparte que dice el fenómeno del niño, la ausencia del fenómeno del niño, como que siento que tiene más otro origen de temperaturas altas, humedad baja y vientos más que el fenómeno del niño. Algo así pensé, pero esa Mira, parte te que digo, dice, claro, lo que pasa es que una sequía, creo que acá lo expliqué, ya, no, estos son huecos. A ver, sequías tampoco, ya, mira, voy a hacer otra cosa. Lo que pasa es que una sequía, ya, ¿qué cosa es la sequía? Como dice acá, estamos hablando de ausencia de humedad en la atmósfera. Quiere decir que la atmósfera es seca, ¿no? Es seca. Y al generar esa sequedad, o sea, hay falta de humedad y no hay precipitaciones, por lo tanto, ¿no? Generalmente las precipitaciones están en las partes más bajas, no en partes más altas, y justamente donde acontece una sequía es que se ausentan las lluvias, ¿no? Ahora, ¿por qué se producen? Generalmente hablan del recorrido de vientos, ¿no? De masas de aire que generan todo esto. Pero no por el desprendimiento de material glaciar. O sea, uno puede decir que parte, imagínate, el Huascarán se desprenda y esto genera una sequía, o sea, desprendimiento de material glacial. No, pues está fuera de ¿no es lugar. un Este es huaico el eso? correcto. Claro, eso es un aluvión. Un aluvión es cuando viene de zonas más altas
a gran velocidad, viene mezclado no solo de detritos, piedras, sino también de hielo. ¿Ya? Entonces, esto es un aluvión. Entonces, un material glacial que se desprende no puede generar sequías, pues. Esto es lo incorrecto. Ahora, ¿las sequías afectan la agricultura? Sí, por la falta y ausencia de lluvia, sobre todo en el tipo de agricultura extensiva, ¿no? Aquellas personas que todavía hacen agricultura de secano, que significa pues que dependen mucho de las lluvias, ¿no? Para generar sus cultivos. Ahora, ¿y las sequías pueden originarse, estas faltas de lluvias, por el fenómeno del Niño? Sí. Ahí viene de repente, o sea, ¿cuál es lo falso de todo este enunciado? Es esto, nada más. Ya, es esto de acá, porque afectan la agricultura, la sequía, sí. ¿Se origina por ausencia de lluvia el fenómeno del Niño? Sí. O sea, está asociado y lo asocian bastante a lo que es el fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque el fenómeno del Niño hace esto, ¿no? Genera el cambio. Esto es la costa norte, esta es la costa central y esta es la costa, en este caso, sur. Y acá viene la zona, en este caso, altoandina. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Vamos a tener acá, por ejemplo, que la recurrencia de todo esto, miren, para poder entender esto, ¿no? En la costa norte llega el fenómeno del Niño, hace esto, ¿no? Lluvias intensas. Todo que genera un desastre de origen climático por la abundancia de lluvias, aumento de temperatura, ¿qué cosa es? Inundaciones, ¿no? Mientras acá toda la gente se inunda, pierden cultivos, perjudica el cultivo de algodón, etcétera. ¿Qué está sucediendo en la costa centro-sur y en la sierra? ¿No? En la sierra, en la zona sur sobre todo acontece esto. Que la contracorriente ecuatorial no es que va a hacer esto. La contracorriente, cuando viene el fenómeno del Niño, la contracorriente ecuatorial hace esto, desciende a la zona central. Quiere decir que estas aguas frías, que está en la corriente peruana, el fenómeno de afloramiento, etcétera, que genera la frialdad en este sector, ¿qué va a hacer la contracorriente ecuatorial? Va a generar, pues, aumentar la temperatura. Es por eso que dicen, ya, y algunos a veces me dicen, profesora, ¿por qué hablan de la anchoveta si hay más anchoveta en el sur? Porque justamente la contracorriente ecuatorial baja y aumenta la temperatura de las aguas y hace que la anchoveta se vaya más al sur o se profundice, ¿no? Entonces, peces de agua fría desaparecen un poco, ¿no? Con el fenómeno del Niño, ¿no? ¿Y qué pasa en la costa central? Aumenta la temperatura, ¿no? Sensación de calor, 30, 35, 40 grados, ¿puede llegar? Puede llegar. Ahora, ¿qué sucede cuando estas aguas se calientan? ¿No? Por un lado, la corriente peruana que ha estado formando nubes, ¿qué? Nubes estrato. Entonces siempre va a amanecer ahí, tus nubes estrato están ahí. Pero como se ha calentado más el agua, también en los meses de verano, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué genera mayor evaporación? Y están formando estas nubes, nimbocúmulos, que son las más altas. Las más bajas son las estrato. Y estas nimbocúmulos, ¿dónde van? ¿Dónde van en los meses de verano? Van a las lluvias de la sierra, pues, ¿no? Acá la descargan, acá la descargan, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando viene el fenómeno del Niño? Esto se altera, va a haber mayor evaporación, mayor formación de nubosidad, ¿no? Y a veces, no sé si has visto que las lluvias ya tanto es la condensación, o sea, están llenas de agua que a veces las descargan en la costa y se producen lluvias. Uno dice, oh, está lloviendo en la costa. Estas lluvias van dirigidas acá. Más se concentra la evaporación en la zona central, por eso hay caída de huaicos con muchas lluvias, producto del fenómeno, todo es alterado, pero en la zona sur ya no. Hay más recorrido de viento frío, más sequedad y se seca más y acá la ausencia de lluvias. Y es acá en la sierra, la zona Sierra Sur, zona altoandina, ¿no? Se genera sequías. Y esto asociado al fenómeno del Niño. ¿Hay recurrencia de sequías producto del fenómeno del Niño? Lo hay. Mientras en la costa norte se genera lluvias, en la zona de la sierra hay presencia de sequías. O sea, ese enunciado no está fuera de lugar, pero lo único que lo invalida va a ser, en este caso, pues, eso del material glaciar, ¿no? ¿Ya? Sí, Miss.
Ok, muy bien, me tengo que retirar. Muchas gracias, Ayumi. Espero que te vaya bien, ya, y puedas seguir adelante pues con tus estudios. ¿Listo? Nos estamos viendo mañana. Mañana tengo consultas si es que tienes todavía algunas. Nos vemos. Gracias, Miss. Nos Ya, vemos. hasta luego.